ocasión. A escasos 2 meses para unos comicios generales, los partidos políticos, las distintas fuerzas políticas se posicionan para captar nuevo electorado y para afianzar el que supuestamente ya tienen. Esas posiciones que ocupan, ordinariamente, ellos las presentan como a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, la irrupción de unas fuerzas políticas hacen que este esquema de izquierda y derecha, por lo menos desde la perspectiva de esas nuevas fuerzas políticas, se venga abajo. El partido del que estoy hablando es Unión, Progreso y Democracia, liderado por la ex socialista Rosa Díez. El pasado 12 de enero presentó los cabezas de listas al Congreso y al Senado en Madrid, y uno de ellos, Álvaro de Marichalar, el deportista y empresario, es en el que ustedes están pensando, no se equivocan, declaró que la izquierda y la derecha son conceptos de hace 2 siglos. Y lo primero que tengo que preguntarle a nuestros invitados, que se los paso a presentar: Joaquín Santiago, buenas noches; Marcelino Suárez Arduro, buenas noches; y Tomás García López, si ustedes están de acuerdo con las declaraciones de Álvaro de Marichalar. ¿La izquierda y la derecha son conceptos de hace 2 siglos? Bueno, esta cuestión que nos plantea la moderadora, la presentadora, nos remite precisamente a una tesis inicial que podíamos poner encima de la mesa, y es que hay muchas izquierdas, y creer que la izquierda es una sola, pues es precisamente un mito, y justamente esta es la tesis central contenida en la obra que vamos a tomar, por lo menos yo, como punto de referencia, el libro de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda. Entonces él dice precisamente que como hay muchos tipos de izquierda, pues hay que tener un sistema clasificatorio, y clasifica las izquierdas en 2 grandes grupos. Un grupo tiene que ver con las ideas que hay sobre la izquierda, y otro grupo pues es las trayectorias políticas reales, no realmente existentes. Precisamente esa afirmación que acaba de leer Sharon, pues tendría que ver con uno de los 8 modelos de principales ideas sobre la izquierda. Muy concretamente, hay un teórico que dice precisamente que las ideas de izquierda y derecha pues son ideas anticuallas, son reliquias que hay que olvidarse de ellas porque estamos en otros derroteros. Pero precisamente ese modelo, que es un modelo, por tanto, el profesor Bueno hace la clasificación ateniéndose precisamente a criterios lógicos, considera pues que hay por un lado un conjunto de teorías sobre las ideas de izquierda que son de tipo accidental, que la izquierda es algo accidental en la sociedad política, y otros cuatro modelos que por el contrario consideran que la izquierda es algo esencial, algo sustantivo. Por otro lado, el otro criterio que cruza es la noción de que la idea de izquierda es una cosa genérica que aparece no solamente en las estructuras políticas, sino en otras, pues artísticas, científicas, etcétera. Mientras que hay el otro criterio es, no es una cosa genérica, sino específica. Y luego, de carácter universal, que la palabra izquierda se puede aplicar, por ejemplo, a la historia antigua, y hablar, por ejemplo, de que César era más de izquierdas que Pompeyo, o sencillamente es una cosa particular y que solamente se puede hablar de izquierda pues a partir, por ejemplo, de la demolición del antiguo régimen, ¿verdad? Bueno, pues concretamente este modelo sería accidentalista, particularista y específico, ¿no? Luego los otros 8 modelos no es cuestión ahora mismo de escribirlos, pero sí, por ejemplo, decir que para que la gente, para que los telespectadores se den cuenta de la potencia de este primer bloque de teorías, que por ejemplo esta noción que todos los españoles hemos oído y estamos cansados de oír, la idea de que la izquierda va ligada al buen talante, al concepto de talante, es precisamente algo significativo de otros de los modelos, que es el modelo que defienden pues autores tales pues como Maritain, como Molnar, como Bátimo, como Romer, etcétera. Y esta teoría de Maritain precisamente consiste en decir que hay una especie de temperamento de izquierda y otro temperamento de derecha. Bueno, pues la idea de talante es una variante en relación precisamente, podríamos decir entonces que el señor Zapatero, sin saberlo probablemente, porque además utiliza él el término talante sin darse cuenta de que existe malo y bueno, y él cree que la palabra talante es sinónimo de buen talante. Bueno, aparte de esto, sencillamente decirle que él está
sencillamente defendiendo el modelo de autores que huelen naturalmente pues a neoescolástica, Maritain, Molnar, etcétera, que consideran pues eso, que hay una especie de fundamento etológico, biológico, vamos, es una... Y entonces hay que decir que dentro de estos modelos, por ejemplo, no es lo mismo lo que piensa Lenin, que cree que la idea de izquierda es completamente accidental, a lo que piensa Marx, o a lo que piensa, pues por ejemplo, Habermas, que precisamente recurre a una especie de patriotismo constitucional ligado, por ejemplo, pues a una especie de orgullo nacional. Por tanto, no es lo mismo dentro del marxismo o lo que sería pues la escuela de Frankfurt, es decir, que hay ocho modelos, o la posición de Cohn-Bendit, o por ejemplo la posición de los integristas españoles tales como Pla y Deniel o Gomá, que consideraban que la guerra civil era una cruzada contra la izquierda. Bueno, pues esos son todo, y ya para terminar, pues esa izquierda humanista que considera pues que hay que aunar a todos los seres humanos y hay que perdonar, el concepto de reinserción. Bueno, de esta manera he hecho una rapidísima descripción de lo que serían 8 modelos en relación precisamente pues con lo que serían las ideas sobre la izquierda. Pero luego el libro es potentísimo. Yo aprovecho también para dirigirme contra todos aquellos que clasifican la obra de Bueno antes del 96, de 1996 y después de 1996, considerando que lo que escribe antes de 1996, y sobre todo lo digo a los militantes del Partido Socialista y de Izquierda Unida, pues eran libros serios, pues eran académicos, pero lo que escribe después del 96 pues es una cosa pues menor, de segunda división, podríamos decir. No, pues es todo lo contrario. Precisamente en las obras posteriores a 1996, el profesor Bueno nos presenta lo que podríamos llamar la ejecución de su programa crítico, entendido precisamente como un sistema clasificatorio que permite clasificar todo lo que hay, todo lo que existe, y lo podemos evidentemente enjuiciar. Y ya termino esta primera intervención pues diciendo que el otro gran grupo, luego hablarán mis compañeros que precisamente por ser historiadores pues de esto saben más que yo, sin duda alguna, que es la clasificación de la izquierda, pero en función precisamente de las trayectorias históricas, y que tienen que ver precisamente pues con el primer momento en el que la izquierda sale a escena, nace como negando precisamente pues el antiguo régimen. Y aquí dejo la primera intervención. Luego, primera intervención que casi agota el programa, don Tomás. Ha tocado usted muchísimos puntos que luego vamos a tratar. Y yo quiero recuperar la pregunta inicial, la distinción izquierda-derecha. Sí, bueno, retomando otra vez la declaración de Álvaro Marichalar, ¿no? Pues, no, efectivamente, Tomás ha acertado, creo, a mi juicio, que ha acertado en el diagnóstico. Sin perjuicio del posicionamiento político de Álvaro Marichalar, lo que está haciendo es una teoría sobre la izquierda, y entonces al hacer una teoría sobre la izquierda es pertinente una clasificación. Lo que Álvaro Marichalar está diciendo es: nosotros, nuestro partido, somos un partido nuevo y que además no entra en la dicotomía izquierda-derecha, porque la izquierda y la derecha son algo particular. Ahí nombró Tomás lo particular, ¿no? Son algo particular del siglo pasado o todo lo más de hace 2 siglos. Claro, aquí la cuestión está cuando a Álvaro Marichalar se le opone, qué sé yo, aquel libro famoso que se estudiaba en la Facultad de Historia de la Universidad de Oviedo y tantas otras, ¿no? Que era el famoso Historia de Roma de Covalió, y en el que la revuelta de Espartaco, la revuelta de esclavo Espartaco, se consideraba como una revuelta socialista o algo similar, en la que el esclavismo se oponía a los terratenientes romanos, ¿no? a los hombres libres romanos. Entonces ahí Espartaco estaba siendo visto como si fuese un bolchevique, y los terratenientes romanos estaban siendo vistos como si fuesen zaristas. De tal manera que Kovalyov estaba de alguna manera colando la dicotomía izquierda-derecha, o en todo caso la dicotomía comunismo-capitalismo, hacia el Imperio Romano, ¿no? Con lo cual estaba elaborando otra teoría, y por lo tanto la
para concluir, la declaración de Álvaro Marichalar hay que verla en el contexto de querer separarse de, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista, y entonces elaborando una teoría para justificar por qué quiere separarse. Porque quiere separarse de esa interpretación, pero en ese momento él está haciendo ya una interpretación y por lo tanto discutible y clasificable, como muy bien ha dicho Tomás. Don Joaquín. Sí, yo pienso, vamos, partiendo un poquito de las circunstancias de Marichalar y de Unión, Progreso y Democracia, yo pienso que hay que partir del hueco político que quieren buscar. ¿Qué hueco político quieren buscar? Evidentemente, en la imaginería, digamos, y en toda la terminología política actualmente en España, la derecha es el Partido Popular, la izquierda es el Partido Socialista y algunos allegados hacia la izquierda, como puede ser Izquierda Unida. Y no hay más hueco. Por tanto, un nuevo partido, salga de donde salga, incluso aunque salga de una buena parte de la militancia del Partido Socialista o del ámbito del socialismo, tiene que buscar un hueco. Y si no es izquierda y si no es derecha, tiene que ser algo diferente. Tradicionalmente en España, y en los últimos tiempos, desde la transición, hubo un partido de centro, la Unión de Centro Democrático, el CDS. Digamos que la marca centro estuvo ya bastante protagonizada y monopolizada por este tipo de personajes que para la izquierda son de derechas y para la derecha son demasiado light y casi socialdemócratas, como era Adolfo Suárez y como eran pues todas las figuras que estuvieron en torno a él. Claro, que un partido nuevo, nacido de militantes como Rosa Díez, que fue militante socialista, que ahora intente buscar un espacio político, es que ni es de derechas, no puede ser de izquierdas, ni tampoco es de centro. Y por tanto, como le molestan absolutamente en este momento esa dicotomía porque no le permite viabilidad política, pues dice que es algo pasado, que es algo anacrónico, que es de hace 2 siglos. Y tiene razón, pero no porque la tenga, sino porque necesita tener razón. O sea, yo, si es centrándome simplemente en esto... ¿Me dejan leerles dos líneas? Es que me parece que el texto que has sacado aquí de colación es muy fecundo y da para otro comentario que se me ocurre al hilo, porque he oído la palabra centro y me parece que también habría que matizar el asunto. Antes de que comente, déjeme leer unas líneas que seguramente les aclaran algunas cosas. En el manifiesto fundacional, UPD huye de la palabra centro o centrismo, y les leo. Para evitar este falso dilema, se refiere a ser de izquierdas o derechas, nosotros preferimos hablar de progresismo en vez de izquierda o derecha. Y sigue, ser progresista es luchar contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material. Luego el contenido y la fraseología con la que lo llenan al final es la misma, porque lo mismo puede decir el Mariano Rajoy que cualquier otro. Pero lo que es impepinable es que en España en estos momentos la marca derecha la tiene quien la tiene, la marca izquierda la tiene quien la tiene y la centro es una marca histórica que solo pueden recuperar los herederos de esa marca histórica, CDS y UCD. Y hoy día, es decir, en este momento un partido como Unión, Progreso y Democracia le es imposible cualquier categoría. De todas maneras no había acabado, o sea, que parecía que había es que quería además, claro, hacer un poco más de reflexión, ¿no? La reflexión es la siguiente, vamos a ver, izquierda y derecha son dos conceptos demasiado vagos, demasiado imprecisos. Es una división bipolar del espectro político ideológico y es una visión simplista, es decir, la vida política y las ideologías políticas tienen una visión, tienen que tener una visión multidimensional, casi de 3 dimensiones o más, incluso si pudiera hacerse. Es decir, los hitos en los cuales se puede dividir lo que es de derechas y de izquierdas son muchos, son muy variados. Primero, la izquierda no es uniforme y derechas hay muchas, incluso algunas de ellas contrapuestas. Con lo cual, en función de los temas que sean, pues en unos temas la derecha está colocada a un lado y la izquierda a otro. Pero es igual, queramos que no, la división izquierda-derecha tiene una potencia evocadora impresionante, no explicativa, no explica nada. Prácticamente no aclara nada, pero tiene una evocación tan grande, que a lo largo de los decenios, cualquier político, cualquier politólogo, cualquier economista acaba situando sus propias elaboraciones teóricas en un ámbito o en otro, porque si no, la gente no lo entiende. ¿Dónde lo colocamos? ¿En la derecha o en la izquierda? No se agolpen. Tomás, que había pedido la palabra, y luego usted. Y bueno, a ver si soy más breve que en la intervención anterior. Primero, el texto que acaba de leer ahora mismo Sharon todavía es incluso mejor al anterior y permite justamente hacer la siguiente... un partido que se nos presenta como partido de izquierdas, pero que resulta que recurre a la palabra progresismo como seña filosófica de identidad, no es fundamento alguno. Es otra de las tesis que está perfectamente desarrollada ahí
La palabra progresismo como enfrentada pues a conservador no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay que tomar los parámetros y coger cada una de las situaciones o cada una de las circunstancias y a ver quién realmente pues está en la avanzadilla y quién está en... Y a veces lo que llamamos conservadores es la posición mucho más adecuada. Por ejemplo, en el campo de la ética. Ahora mismo, supongo yo que esta gente se considera absolutamente progresista si en el tema del aborto, vamos a poner un ejemplo bien llamativo, pues defiende el máximo, es decir, el aborto libre. Ha hecho usted pleno. El aborto libre. Bueno, entonces, ¿es progresista el que defiende el aborto libre? ¿No será necesario tomar un mesotes, es decir, un centro paramétrico que signifique sencillamente pues que si partimos del juramento hipocrático, pues aquí resulta que el que defiende el embrión es el más avanzado, sencillamente por razones éticas. Por razones éticas, es decir, que la destrucción de un embrión es, a mi juicio, de peor calaña desde el punto de vista ético que sencillamente creer que si es más progresista por la defensa de un idealismo de la libertad completamente inviable, ¿verdad? Y entonces, ¿qué resulta? Que los que defienden el juramento hipocrático como criterio, como parámetro, no es que sean conservadores y reaccionarios, sencillamente son los que defienden, podríamos decir, la verdad ética, que es el cuerpo, no es el alma, es el cuerpo. Hipócrates no era ningún obispo. Esto que lo sepan las señoras progresistas que son indoctas al respecto, que no son dueñas de su cuerpo y que entonces la defensa del embrión es naturalmente pues el criterio ético más avanzado que se puede. Por tanto, no se es más progresista a veces sencillamente defendiendo cosas y tirando a la cara pues a los que en el fondo están defendiendo, en este caso, el juramento hipocrático, aunque lo hagan desde otros fundamentos, pues yo qué sé, con la defensa del alma. No, desde el punto de vista materialista lo que se defiende es el cuerpo. Y segunda cuestión, y termino, el concepto de centro, que lo he citado hace un momento, no se puede sustantivar el centro, yo creo. El centro se tiene que tomar precisamente como centro paramétrico, como un parámetro, es decir, que ante una posición de carácter administrativo, de carácter tecnológico, pues caben posiciones encontradas, pero que no hay, por así decirlo, algo así como encuentro en el centro de las posiciones. No, que es algo así como lo que hizo Aristóteles con las virtudes éticas. Los vicios están en el extremo y la virtud no era la suma de los vicios, era justamente el mesotes. Era un término paramétrico justamente para definir los extremos. Y esto es lo que hay que ver, a mi juicio, desde el punto de vista político. Es decir, que en realidad la estructura política izquierda-derecha es una estructura trimembre. Es decir, que necesitamos de un centro paramétrico para entendernos, para definir las cosas. Entonces, el partido que se nos presente como progresista, avanzadísimo, etcétera, que sepa que tiene que estudiar estas cosas. Es decir, tiene que entrar pues, en fundamentos lógicos para saber lo que realmente quieren defender o quieren decir. Vamos, en una palabra. Y que entonces los criterios filosóficos para definir la izquierda tienen que ir por otros derroteros, que son fundamentalmente dos. Una doctrina bien fundada de la razón, enfrentada precisamente pues, a la revelación. Por tanto, tiene que haber una teoría, y no vale apelar pues, a la diosa razón de la Revolución Francesa, tiene que haber una teoría de la razón adecuada. Y luego, en la otra noción filosófica, el concepto de nación política. La izquierda nace como consecuencia de la destrucción del antiguo régimen y que tiene que tomarse esto como punto de referencia y, por tanto, no puede alargarse hacia la historia antigua y esta es la cuestión. Y entonces, a partir de ahí, pues decir que luego hay trayectorias de izquierda que están ligadas precisamente al momento del nacimiento y que luego tiene su desarrollo hasta el maoísmo. Y esta es la otra parte importante de la izquierda. Y ya está. Sí, bueno, yo quería incidir sobre todo también en que la introducción del término progresismo ya la ha desarrollado suficientemente Tomás, lo que hace es enturbiar la cosa mucho más y oscurecerla completamente. Pero sobre todo porque Santiago comentó aquí un tema que es como que la distinción izquierda-derecha parecía que no tenía, que no había posibilidad de aquilatar o precisar, ¿no? Y bueno, sí, lo que sí está claro
No creo que se pueda decir eso con toda exactitud, porque lo que sí está claro es que la efectividad real histórica es la de, a partir de un momento muy preciso en la historia, que es la Revolución Francesa, se van decantando determinados tipos de operaciones de racionalización que son los que van constituyendo la izquierda, y que sí se establecen, las izquierdas mejor dicho, y que sí se establecen una serie de generaciones de izquierda que históricamente ahí están, ¿no? Y cuando hablamos de derecha, pues hay que hablar en singular y de otra cosa totalmente distinta, frente a la cual en sentido negativo se oponen las izquierdas, que no pueden, porque si no, entonces sí que sería totalmente confuso, al menos desde un punto de vista filosófico y desde el punto de vista del materialismo filosófico, pues no podríamos saber a qué acogernos, ¿no? Por lo tanto... Estoy de acuerdo, desde el punto de vista del materialismo filosófico sería absurdo tratar los términos de izquierda o derecha como términos difusos, como términos evocadores y no explicativos, pero evidentemente yo no parto de esa perspectiva. Vamos a ver, en la lógica, bueno, la lógica no, en el discurso político y en los discursos de los medios de comunicación, evidentemente ese planteamiento no tiene lugar. Incluso cuando alguien digamos, evoca por otros tiempos en los cuales, por ejemplo, el comienzo en la Asamblea Francesa, cuando empieza la distinción izquierda-derecha, pues los contenidos de izquierda-derecha son también difusos. La izquierda eran los jacobinos, la derecha eran los girondinos. Y los girondinos no eran el antiguo régimen estrictamente en estricto senso, sino que eran precisamente pues, la alta burguesía que pretendía oponerse al igualitarismo parisino, etc. Es decir, eso en primer lugar. Evoluciona al siglo XIX, o sea, avanza al siglo XIX, en el siglo XIX, pues el liberalismo, que podría ser la segunda generación vuestra, que vosotros citáis como segunda generación de la izquierda, también evoluciona aquí en España entre radicales moderados y radicales. Y los radicales acaban uniéndose a la reivindicación democrática del sufragio universal y de la asamblea representativa del pueblo como tal, frente al sufragio censitario. Los liberales, digamos, moderados se unen a los conservadores. Bien, llega los movimientos sociales, llega la superación del liberalismo, de la propiedad privada, la superación de la democracia y la calificación de la democracia liberal como burguesa por parte de los movimientos de izquierda, socialistas, anarquistas, que luego se fraccionan en la Segunda Internacional. Bien, perfectamente. Y es ahí donde se va decantando más exactamente el concepto de izquierda. La izquierda es todo aquello que en relación al Estado propugna una intervención del Estado mayor en la economía. Los propios de izquierda se definen como progresistas en el sentido de que son más sociales, más gasto social, más apuesta por la igualdad y menos por la libertad. Por tanto, en estos momentos, por ejemplo, decir que la derecha es la que reivindica el antiguo régimen no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, la polarización izquierda-derecha ahora está en unos parámetros totalmente diferentes, totalmente diferentes. Es decir, vamos a ver, respecto al papel del Estado en la economía, es de derechas que el Estado, por lo menos nominalmente o en las declaraciones de intenciones, que la derecha intervenga poco en la economía y la izquierda interviene más en la economía. Perfecto. Pero, ¿y en política exterior? Pues en política exterior es al revés. En política exterior, por ejemplo, en las democracias, la izquierda dentro de las democracias propugna un intervencionismo exterior militar escaso, exiguo, una reducción del ejército, mientras que la derecha propugna un intervencionismo exterior militar más activo, por ejemplo. Esos son esquemas que se están jugando en estos momentos. Pero ¿y qué hace la izquierda en los países donde domina dictatorialmente? Cuba, China, pues todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, propugna un armamentismo y además procura interiormente pues, compaginar su poder omnímodo, su intervención absoluta dentro del Estado, con algunos elementos de capitalismo, como es en China, para procurar digamos, mantener digamos, el sistema económico que mantenga también el sistema político y militar. Es decir, dependiendo de dónde estemos y de qué tema hablemos, la derecha estará a un lado y la izquierda estará a otro. Por tanto, yo sigo diciendo, es un concepto más evocador que explicativo. Es decir, es contextual, perfectamente contextual. En España, la izquierda y la derecha significan una cosa que no significa lo mismo en el mundo anglosajón, sin duda. Sin duda. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, estamos ahora, por también, no solo es campaña electoral en España, es campaña electoral también en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos el Partido Republicano. El Partido Republicano tenemos una derecha evangélica, que nada tiene que ver con la derecha oficialista del aparato, por ejemplo, la derecha evangélica de Huckabee, ¿no? Con la derecha, digamos, oficialista de McCain, que nada tiene que ver con la derecha libertaria, la vieja derecha que llaman esa, la alt-right, que es jeffersoniana, que es la de Ron Paul. Nada tiene que ver. Por tanto, dependiendo de en qué tema hablemos, y cada uno tiene sus temas estrella.
y cada uno se define. A Ron Paul algunos, que es de derechas, le definen como de izquierdas. ¿Por qué? Pues porque es libertario en cuestión de libertades personales. Y sin embargo, en otros temas le definen de derecha. ¿Por qué? Porque dice que el Estado no debe intervenir en economía. Sigo diciendo, es un concepto difuso. Probablemente, a partir de la teoría del Estado bueno, pues hay una definición estricta, pero bueno, no. Un momento, Es contextual. No, ustedes no lo han visto, pero mientras don Joaquín Santiago intervenía, don Tomás y don Marcelino movían la cabeza mucho. a la vuelta, movían la cabeza mucho, como dice Joaquín Santiago, a la vuelta de publicidad, réplica contra réplica, y hablamos de otra cosa que nos ha quedado ahí colgando, esa distinción entre izquierdas e izquierdas. Hasta ahora. De televisión han seguido debatiendo nuestros invitados en la pausa publicitaria y ahora les pido que retomen la discusión donde lo dejaron. Había intervenido Joaquín Santiago y ustedes habían pedido la palabra, don Marcelino. Sí, claro, verdaderamente Joaquín Santiago tiene razón al decir que algunos parámetros que se tomaban como derecha, pues ahora los tiene la izquierda, o algunos parámetros que se toman tradicionalmente como de izquierdas, pues los tiene la derecha. Hay una derecha que puede ser más belicista desde el punto de vista de las políticas exteriores, y hay una izquierda que en ese sentido se muestra como más débil o no intervencionista. En el caso lo vimos en España con el problema de la guerra. Bueno, pues esas cosas sí que son ciertas, pero aquí la cuestión no es tratar solamente de esos fenómenos que vemos así de forma inmediata, sino buscar una reinterpretación de por qué se opina así, porque eso que dice Joaquín en el fondo no son más ni menos que reinterpretaciones, no nos puede llevar a la verdad sobre el asunto. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que hacer es tener una idea de izquierda, y la izquierda se presenta frente al antiguo régimen por primera vez. Él la retrotrae al marxismo, a la aparición de los movimientos marxistas, quise entender. La decantación actual de la izquierda, sí, claro. Pero la izquierda surge en la Revolución Francesa, justamente en la Asamblea Nacional. Si no me equivoco, en el mes, en agosto, la Asamblea Nacional, los que están a la derecha del rey y los que están a la izquierda del rey, y son los que están a la izquierda del rey los que van a constituir un proceso de racionalización, pero racionalización entendido de una forma muy precisa, no en el sentido de la razón kantiana, sino racionalización en un sentido institucional de la palabra. Son los que llevando adelante ese proceso de racionalización, y que aquí racionalización no tiene carga positiva ni negativa, tiene simplemente carga descriptiva, y ese proceso de racionalización contra el antiguo régimen, y hay que entender ahí desamortizaciones, etcétera, etcétera, son los que van a decantar a partir de esa primera izquierda radical, el primer género generador a partir del cual van surgiendo el resto de las izquierdas. La situación actual está muy confusa, pero la confusividad o la confusión de la situación actual no nos impide decir cuáles son las generaciones de izquierdas y cómo la izquierda en todo momento aparece definida respecto al Estado. Y ese es el núcleo fundamental. Y es el núcleo fundamental también que nos permite criticar la posición también de Marichalar, que aparecía al principio, porque lo que hay que ver es cuál es la posición que toma Marichalar o que toma Rosa Díez respecto al Estado, y en este caso respecto a España. Y entonces ahí sí que podríamos empezar a atisbar por dónde irían desde el punto de vista izquierda y derecha sus presupuestos, y a pesar de que él diga yo soy de izquierda, y entramos otra vez en el fenómeno y en la autodefinición de izquierda-derecha respecto a la nación española, a la nación política que una vez triturado el antiguo régimen, los individuos ya no aparecen como partes anatómicas, sino como partes átomas de la nación. Entonces, una vez que se produce ese lisado, es cuando tenemos el criterio para tomar postura respecto a eso. Sí.
No, sigue. No, bueno, continúa. A ver, Bueno, tenía mucho que decir, no paren yo ahora. Vamos, porque hay un malentendido, Joaquín. En absoluto, la situación de la Revolución Francesa pues se está repitiendo en el momento actual, en el presente en marcha en absoluto. Lo que estamos diciendo aquí es que solamente se puede hablar de izquierda podríamos decir, desde un contexto político que es el Estado. Y que entonces, cuando surge la izquierda, por vez primera la izquierda revolucionaria, antimonárquica, ya existía el Estado y era, evidentemente, pues el antiguo régimen. Esto no quiere decir en absoluto que la derecha actual pues sea el antiguo régimen en absoluto. ¿Por qué? Porque la propia historia pues ha ido desarrollando generaciones de izquierda que ha ido modulando esta situación. Teóricamente, según tú, hoy no existe derecha. Espera un momento, es que no he concluido. Los conceptos unívocamente tal cual tú los planteas. Un momento, porque es que hay que decirlo así. De manera que después de la izquierda radical, que en Francia es muy clara, en España no, porque son los afrancesados, que apenas se jugaron un papel importante, aquí la verdadera revolución la hacen precisamente los de 1812, es decir, los de la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Estos son verdaderamente... Luego viene el anarquismo, luego viene la socialdemocracia y luego viene el comunismo. El maoísmo no nos toca porque son grupos muy reducidos los que han actuado aquí en España. Pero en España, concretamente, que es el tema que tú estabas planteando, precisamente la cosa se acaba con la transición. Es decir, que en 1978, lo que se llamaba el antiguo régimen, esto ya ha desaparecido realmente, pero ahora realmente lo que hay es una monarquía, es decir, es una democracia coronada. Y entonces los partidos de izquierdas y derecha resulta que han confluido, es lo que nosotros llamamos una ecualización. Efectivamente, es lo que estamos diciendo. Y que entonces enfatizar sobre la izquierda y la derecha es una farsa. Realmente es una farsa, porque ahí es donde vamos nosotros con el centro paramétrico. Depende los valores que demos a un determinado asunto para decir si estamos en lo adecuado, en el mesotes, en lo adecuado o no. Y entonces resulta que los que se autoproclaman de izquierdas y progresistas, pues resulta que están completamente en las antípodas de lo que es lo adecuado. Y esa es la cuestión que hay, ¿verdad? Y entonces aquí la ecualización viene determinada por la democracia. Todos los partidos tienen la misma estructura y los mismos funcionamientos. Y entonces, ¿qué hace la izquierda? Pues entonces, para buscar sus señas de identidad, volver al pasado, la memoria histórica, que cree que con ello van a conseguir algo que realmente pues es una pura patraña, porque se trata de una memoria completamente selectiva. ¿Por qué? Pues porque la memoria, pues naturalmente, porque la historia no tiene memoria, la historia hay que entenderla precisamente pues a través del entendimiento y de lo que serían las categorizaciones, las clasificaciones, la interpretación de las reliquias. Esta es la cuestión. Y entonces ahora el problema es ese, Joaquín, nuestro punto de vista, sencillamente, que esa polaridad izquierda-derecha ha quedado ecualizada y que entonces resulta que los programas son todos parecidos. Y antes tú decías que termino con un ejemplo muy claro. Con un ejemplo muy claro. Que tú decías que la derecha tenían pretensión pues de hacer intervenciones militares en el exterior y la izquierda por el contrario no. Pues no es verdad, porque en la guerra de Irak pues el señor Blair, que es la socialdemocracia, también intervino. Entonces no es verdad, depende del parámetro y depende de las circunstancias. Y en España los pacifistas sencillamente fueron unos oportunistas, en una palabra, fueron unos oportunistas. Y el señor Chirac fue otro oportunista porque él tenía el problema del petróleo resuelto. Por un lado, porque producen energía por vía energía nuclear, y por otro lado porque tenía unas relaciones muy especiales con Saddam Hussein. De manera que es pura hipocresía. Sencillamente Francia no intervino, porque Francia es belicista 100%, sencillamente pues porque no lo necesitaba y pues no le interesaba. Por tanto, son intereses de la sociedad política. Y ahí es donde hay que situar las cosas. Y ahí está el Estado. Ahí están los intereses del Estado. Que tiene que pasar... que las diferentes tomas de postura de partidos de izquierda y de derechas, de izquierdas y de derecha, tienen que pasar
por la nación política Eso a la que es. pertenecen. Y es ese tamiz por el que nos va a determinar. De todas formas, mi objeción no va tanto a esa situación que Tomás ha reflejado, que es la de la ecualización y la que a veces nos pone ante una impostura, sino al concepto, al hecho de que, evidentemente, si no podemos borrar esa distinción de izquierdas y derecha, porque es una distinción conceptual muy importante, histórica, y esa es mi objeción fundamental, porque tal como me daba la impresión de que tal como lo estás exponiendo, pues quedamos otra vez sin ningún concepto que nos permita trabajar con esto. Y si me permiten... Insisto además, insisto porque vuestro propio discurso, vuestra propia exposición aquí, acaba concluyendo que la división izquierda-derecha, primero, es contextual, evoca en cada momento una serie de cuestiones, de contenidos, de posicionamientos diferentes en cada momento. No totalmente diferentes, pero sí matizadamente diferentes. Mira, vamos a ver. En primer lugar, en estos momentos, izquierda significa para todo el mundo un ámbito de ideas y de conceptos bastante definidos. Pero tan amplio, que si hurgas dentro de el contenido de lo que es la izquierda, desde luego hay muchas izquierdas. Vamos a ver. La izquierda se definió, básicamente a partir del marxismo, se definió como anticapitalista, antidemocrática. ¿Por qué? Porque la democracia es la democracia burguesa. Por tanto, se definía posicionándose, por supuesto, sobre el Estado, a partir del Estado y en referencia al Estado, para utilizar al Estado con unos contenidos y unos objetivos precisos. El Estado no es un fin en sí mismo, es el mecanismo mediante el cual, es el instrumento que se quiere utilizar para aplicar pues, una ideología que establece unos posicionamientos de poder y establece una visión de las cosas. Bien, la distinción entre izquierda y derecha, básicamente, podemos relatarlas sobre qué se quiere hacer con el gobierno. ¿Qué quiere hacer la izquierda con el gobierno y qué quiere hacer la derecha con el gobierno? En economía, izquierda y derecha económica. En libertades personales o libertades cívicas, izquierda y derecha. En muchísimos otros aspectos. Básicamente esos dos parámetros. Libertades personales, libertades económicas. Más Estado o menos Estado. Desde luego, ni izquierda ni derecha renuncian a utilizar el aparato estatal, la maquinaria estatal, en absoluto, en ningún momento. Solo que la gestión del aparato estatal de la derecha, por parte de la derecha es diferente del aparato estatal por parte de la izquierda y diferente en diferentes momentos históricos y diferente en diferentes lugares del planeta. Diferente. Vamos a ver, China, la República Popular China, es una dictadura. El concepto que tenemos todos de China es que es comunista y es de izquierdas. Es así, tal cual, comunista de izquierdas. Y utiliza el aparato estatal de una determinada manera. Como no la utilizan las democracias. Bien, la izquierda se definió contra el capitalismo, a favor de la igualdad frente a la libertad y sobre todo frente a la propiedad privada. Y por tanto, frente a la utilización que ellos decían, que la izquierda dijo, que el marxismo, el socialismo y el comunismo siempre dijo, del aparato de Estado en favor de la oligarquía financiera, es decir, de la burguesía. Ya está. Bien. ¿Cuál es la actitud de la izquierda en las democracias? La actitud de la izquierda en las democracias es variable. No es lo mismo la izquierda laborista, que tiene un escasísimo componente marxista, que la izquierda francesa o la izquierda española. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud de la izquierda española aquí? Bueno, pues tú dices, no es de izquierdas. ¿Por qué? Pues porque no tiene en cuenta la nación política, porque está contra lo que vosotros llamáis la eutaxia del Estado, es decir, tiende a favorecer la disgregación del Estado. Bueno, pues yo niego esa calificación. La izquierda española es auténticamente de izquierdas. ¿No es coherente con la de Cuba? Sí, perfectamente coherente, porque la izquierda siempre odió el sistema democrático político y el sistema económico capitalista. ¿Y cuándo lo gestiona aquí? Si se quiere distanciar de la derecha, hace lo que hace ahora el Partido Socialista aquí. Hace lo que hace el Partido Socialista Vamos a ver, aquí. nosotros Claro que no es decimos así. que la izquierda española no sea izquierda, sino que está una entrando izquierda- que está entrando en un terreno de indefinición, que es muy distinto y que puede ser una izquierda Muy de izquierdas, extravagante o una también. izquierda fundamentalista. Pero una en todo caso, extravagancia y unas divagaciones de izquierdas muy propias y muy estratégicamente calculadas. Tampoco hay izquierda y derecha económica, porque yo no sé lo que es eso. Yo no sé- Déjame aclarar un Pero Lo sabes, Marcelino estaba ahí Lo sabes, pero Es que afinando. vamos a seguir con Marcelino, ya lo verán. Usted ha dicho que en determinados ámbitos de actuación, como pueda ser el de las libertades individuales, hay política de izquierdas y política de derechas. Si caemos en el libro de Gustavo Bueno, en el mito de la izquierda,
que dice que uno de los mitos de la izquierda es esa supuesta unidad. Se me antoja que la política que pueda realizar Esquerra Republicana, por ejemplo, por citar ejemplos nacionales, en cuanto a política de libertades individuales, no tenga mucho que ver con la que hace el partido, con la que puede hacer el Partido Socialista. Y vamos, por ejemplo, al caso del aborto que Tomás ha mencionado. Esquerra Republicana defiende el aborto libre, sin embargo, el Partido Socialista ha preferido, para estas elecciones del 2008, pues no mencionar ese asunto. Puro gradualismo y puro, además, pero de todas maneras... No es un asunto de graduación esto. No solo es puro gradualismo lo que hace el Partido Socialista, no solo es puro gradualismo... Pero son partidos de izquierdas, sí, por eso. Y están Santiago, en la misma. se dicen de izquierdas. Están en lo mismo. Joaquín. Utiliza el Partido Socialista... Vamos a ver, esta cuestión del aborto que acaba de sacar ahora, la utiliza precisamente porque, no queriendo perder un electorado moderado, no se va a mojar excesivamente. El gradualismo ahí está. Es decir, hay que contener, hay que ganar las elecciones y el votante pues es muy variopinto. No, pero por supuesto quien sacó la banderita fue el propio Partido Socialista, porque ese debate le interesa, porque es su bandera. Y aunque no la quiera hacer suya, quiere que el debate esté en la calle, que haya un fraccionamiento, que la Iglesia se pronuncie y decir, mira, ahí está el antiguo régimen otra vez, ahí los tenéis. Es eso, es que da igual, es el tipo de utilización de esa bandera. O sea, la izquierda, yo además no comparto que la izquierda sea fraccionada, la izquierda actúa como un todo, como un todo completamente, y además enormemente complementario, estratégicamente complementario. Hombre, tanto la izquierda dictatorial de Cuba y China, como la izquierda que quiere... ¿Me permite hacer una intervención? Vamos a ver. Bueno, un momento, ¿ha terminado, don Joaquín? Le dejamos terminar, por supuesto. No, es que él va a seguir, Sigo, pero hay que decirle una cosa fundamental. A ver, ¿qué? Es decir, que ciñéndonos a España, vamos a dejar China y vamos a dejar el maoísmo, que nosotros consideramos... No lo podemos dejar para el asunto que quiero yo abordar ahora mismo, que es lo que llamamos nosotros la sexta generación. Vamos a centrarnos aquí en España. Es que resulta que las generaciones de izquierda hasta la quinta generación aquí en España, pues naturalmente cambia completamente de estrategia y de sentido con el desmoronamiento de la Unión Soviética. Claro, es decir, que la quinta generación de izquierda es el comunismo y el comunismo realmente existente era la Unión Soviética. Sí. Y al desmoronarse, pues realmente el Partido Comunista y los partidos comunistas de las democracias, el único partido comunista, el cubano, que viene a ser pues una derivación, etcétera, pues pinta poco en el contexto histórico. Pero los partidos comunistas de Italia, Francia, España, Portugal, etcétera, etcétera, pues tienen que replantearse las cosas. ¿Y qué pasa? Pues naturalmente que no pueden recurrir ya a lo que serían las banderas que tú acabas de apuntar hace un momento. Es decir, pues a la abolición de la propiedad privada, a la sociedad sin clases, porque algunas de esas eran propuestas completamente utópicas y utópicas. Pervive el mismo odio, esto digamos es un calificativo emocional, pero pervive el mismo objetivo. O sea, si hay algo que la izquierda Joaquín, si hay algo que la izquierda no tolere, es básicamente, ideológicamente, de principio, fundacionalmente, ni las democracias, porque siempre fueron calificadas como el instrumento de la burguesía para dominar el aparato de Estado, ni el propio capitalismo, al cual además... Joaquín, pero mira, es más, totalmente. A ver, no hablen los dos al mismo tiempo porque no nos entendemos. La izquierda radical francesa, la que llevan adelante los jacobinos, es una izquierda que persigue una democracia, no en sentido fundamentalista, pero que persigue una democracia. Y es la que crea el jacobinismo francés hoy es la derecha. El jacobinismo francés hoy es la derecha. Y esa es la izquierda. No. Vamos a ver. A ver. Y además hacemos una parada, hacemos una pausa, respiramos hondo y no hablamos todos a la vez porque no nos entendemos. Don Marcelino acabe y luego Joaquín. Bueno, y yo también, Y don Tomás. Voy a hacer una cosa, y quizás para que me entiendan los telespectadores, ¿no? Si estamos jugando aquí, hay un juego de mesa muy conocido que es el dominó. Y si estamos jugando al dominó y falta una ficha, vamos a suponer que falte el 4-2, la ficha 4-2, que casa con todos los 4 y con todos los 2, pues resulta que esa ficha es formalmente, desde el punto de vista formal, es una ficha constitutiva del juego del dominó. Podemos no tenerla y podemos suplir esa ficha con 4 garbanzos y 2 lentejas. Pero los 4 garbanzos que hacen la función de 4 y las 2 lentejas que hacen la función de 2 son elementos materiales, pero constitutivamente la que es elemento formal del juego del dominó es la ficha. Bien. Entonces aquí, cuando hablamos de lo político, desde un punto de vista formal político,
hay muchos elementos materiales, como similares a las lentejas y a los garbanzos. Esos elementos materiales pues, pueden ser la economía, el llevar o no corbata, el tener chaqueta de pana y pantalón de pana o corbata y frac, y eso no tiene etcétera, importancia, etcétera. Y eso, no digo eso que no tenga importancia, no digo que no tenga importancia, cuidado. Lo que estoy diciendo es que son materialmente políticos, no que son formalmente políticos. Y formalmente político aquí, lo que es formalmente político al tema que nos atañe, es el Estado. Y es la pieza que encaja en el juego del dominó. Y si no tenemos eso en cuenta, entonces tenemos que romper la baraja. Y esa es la situación o el tema por donde tenemos que empezar a discutirlo. Y entonces a partir de ahí sí que podemos empezar a ver el conjunto de las izquierdas que se van desgranando a partir del primer género generador. Entonces, Santiago decía, por ejemplo, antes, es que la izquierda marxista, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de izquierda marxista? Porque el leninismo, por ejemplo, Lenin no se concibe como de izquierdas, concibe como el izquierdismo, como un infantilismo. Y el derechismo, pero él se concibe sin definirse como de centro. Claro, lo que ocurre que desde, no sé desde qué teoría, pero desde determinadas teorías de la izquierda, pues se pensará que lo que hace Lenin es maquiavélico, que Lenin está equivocado, etcétera. Pero es que es lo que tenemos. Sin embargo, cuando lo que vemos son la efectividad del comportamiento de los bolcheviques con relación al Estado zarista en ese momento, ahí sí que hay un proceso de desmonte total, pieza a pieza, de lo que era el sistema zarista, es decir, su anatomía, su forma, y esa forma va referida a ese elemento formal, a ese componente formal que es el Estado. Y entonces cuando hablamos de la izquierda, es que hay que tener presente eso, porque si no empezamos a hablar pues, de otros temas que políticamente los manejan las izquierdas y las derechas, el aborto, el divorcio, la educación, pero que no son formalmente políticos. Y lo formalmente político, que es aquello que nos permite analogar al resto de las izquierdas, incluso a las izquierdas extravagantes, a las ONGs, etcétera, a determinada izquierda, es el Estado. Y entonces o tomamos un criterio, un parámetro, como decía antes Tomás, que tiene que ser el Estado, o los demás son elementos materiales que son muy importantes, que no digo que son muy importantes en el terreno de la olización, por ejemplo, en el terreno de la racionalización política, el sueldo para las amas de casa, etcétera. Pero ese es el parámetro que tenemos que tomar. Y si no tomamos ese parámetro, entonces estamos perdidos, porque podemos cada uno poner un parámetro y no llegamos a ninguna conclusión aquí. A mí me parece que los tiros van por ahí. El parámetro, Marcelino, está claro que es la referencia al Estado. El Estado como gobierno, como administración, como maquinaria, como ejército, como policía, como administración, como censo, como funcionarios. Bien, es decir, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace con eso? En torno a qué hacer con eso, el Estado como instrumento de dominio político, como instrumento para obtener aceptación política, como instrumento, por tanto, para obtener legitimidad política, ¿qué se hace con ello? ¿Qué orientación se le da? Y dicho claramente, dicho en términos contables, ¿en qué se gasta el dinero que se recauda? ¿Cómo se recauda? ¿Y qué se hace con ello? Eso es esencialmente la diferencia política. La política hoy día gira en torno a cómo se utiliza el aparato del Estado, de cara a los propios ciudadanos y de cara a otros estados. Punto. Bueno, pues nuestro punto de vista... Tomás, un minuto. Claro, es que no hay más. Nuestro punto de vista es que precisamente esas cuestiones que tienen que ver con la administración de todos esos temas no marcan precisamente con lo cual es formalmente lógico, la diferencia entre izquierda y derecha. Y es lógico que pensando como penséis, pensando de esa forma o planteando las cosas de esa forma, al final no haya ni izquierda ni derecha ni diferenciación. Déjame terminar. Es que es muy sencillo. Y yo cogiendo precisamente el criterio que ha vuelto a poner Marcelino sobre la mesa, la teoría del Estado, precisamente la izquierda se ha acogido a una izquierda, la tercera generación, el anarquismo, el federalismo de Pi Margall, precisamente lo está incorporando. Está haciendo una especie de reexposición del federalismo, precisamente frente a la defensa del Estado y frente a la defensa de la nación política. Esta es la cuestión. En todo caso, ahí sí que podríamos encontrar algún matiz de diferencia o algún asunto diferenciador. Y concretamente, la derecha precisamente tiene una posición más cercana a la defensa del Estado, no de la administración
de esos asuntos, porque en realidad cuando cambian los gobiernos no hay mucha diferencia, es decir, el paso de Rato a Solbes o de Solbes a Rato es prácticamente una cosa parecida, es decir, que siguen siendo las mismas cosas, las mismas soluciones a los problemas de la deflación o de la inflación, de lo que sea. Eso es exactamente igual. Porque la izquierda ha desechado la vía revolucionaria. Déjame terminar. No puedo hacerlo. Claro, Legítima, pero no vamos a ver, aceptable. Joaquín, ¿por No es qué? aceptable. Pues porque ha fracasado la Unión Soviética y entonces ahora la izquierda tiene que replantearse sus señas de identidad. Y en principio ha ido pero buscando... No sus objetivos. Un momento. Y entonces termino con esto. Y entonces precisamente ha creído que en el federalismo hay una especie de maná o de fuente, claro, ¿no? Claro. Y ahí se equivoca rotundamente. Y como eso no es suficiente, pues recurre a la memoria histórica. A sacar a colación pues todo lo que es el 34, la guerra civil, etcétera. Y eso es otra falacia, completamente. Yo puedo haceros una Pero pregunta. termino. Te quito el puesto. Memoria histórica. Sí, como sigas así, seguro. Es decir que sencillamente la situación española a partir de 1978 ha cambiado de tal manera y han confluido esos grupos precisamente a través de la ecualización. Y entonces, ¿qué hace la izquierda? Pues naturalmente caer en la indefinición. Y entonces creer que es de izquierda, pues quien se apunta, termino, a una ONG, o quien hace autogestión, o quien se apunta pues a un asunto sin fronteras, ¿verdad? O quien defiende la cultura o la ética, de la ética. O la alianza de civilizaciones, o por ejemplo, el debilitamiento de las democracias. Termino. O quien defiende, por ejemplo, la multiculturalidad o el ecologismo o el agnosticismo. Todo esto son, por así decirlo, las notas que cree que la izquierda, que con ellas queda marcada, y eso es totalmente efímero, porque eso es una indefinición absoluta, completamente. Es el Estado. Tenemos que terminar ya. Como siempre, todo lo bueno se acaba pronto. Me ha encantado este debate, señores, lo confieso públicamente. Y el miércoles que viene hablaremos sobre cine. No les digo más, ¿eh? Lo dejamos así les animo a vernos el miércoles que viene aquí en Teatro Crítico, en Oviedo Televisión. Buenas noches. Doing jobs with the mob.